Nunca pensé que iba a oler a otro hombre en mi propio coche. Fue el sábado pasado, por la mañana. Ella se había ido a una excursión de senderismo con 2 amigas del instituto, algo que hacía de vez en cuando. Yo ni pregunté. Me quedé en casa, hice la compra, limpié un poco, y por la tarde decidí bajar a por unos cargadores que habíamos dejado olvidados en el coche. Nada raro. Pero al abrir la puerta del copiloto, me dio un olor que no era el habitual, una mezcla de colonia barata, sudor y algo más, como perfume de hombre mezclado con desodorante de gimnasio. Y no era mío. Yo llevo años usando el mismo aftershave y no huelo así ni cuando corro 10 kilómetros. Me quedé quieto, con la puerta abierta y el olor dándome en la cara, como si me estuvieran dando una hostia invisible. Eso no lo puedes justificar con el compartimos coche, porque no lo hacemos. Ella tiene el suyo. Ese coche solo lo usa ella cuando el suyo está en revisión o para viajes largos, como ese. Toqué el asiento. Estaba reclinado más de lo normal. Revisé la parte trasera, una botella de agua medio vacía, con una marca que yo nunca compro. En la alfombrilla, un envoltorio de barrita energética y una servilleta arrugada de una cafetería que está a casi 100 kilómetros de donde ella decía que iba a estar. Ahí empecé a notar algo en el pecho. Una presión rara, como cuando ves a alguien a punto de caerse y no puedes hacer nada. No sabía si me estaba volviendo loco o si me estaba enfrentando, por primera vez, a una verdad que no quería aceptar. Cerré la puerta sin decir nada. Subí a casa con las manos sudadas. Y no dije ni una palabra cuando ella volvió por la noche, sonriente, oliendo a champú fresco. ¿Qué tal el día?, me preguntó, dejándose caer en el sofá. Tranquilo, respondí, sin mirarla. Ella se puso a ver una serie, se estiró como si no le importara el mundo y empezó a hacer scroll en el móvil. Yo la observaba de reojo, y solo podía pensar en ese olor. No era el típico miedo de película. Era algo físico, real. Era mi coche. Era mi espacio. Y estaba invadido. No dormí bien esa noche. A las 4 de la mañana me desperté empapado en sudor, y bajé a fumar al balcón, aunque había dejado de fumar hacía 6 meses. Me volví a sentir como cuando era adolescente y sabía que me estaban mintiendo pero no tenía pruebas. Solo que esta vez la mentira vivía conmigo, compartía cama conmigo, y sonreía como si no pasara nada. Decidí que no iba a hacerme el loco. Que no iba a preguntarle directamente. Que si algo estaba pasando, iba a verlo por mis propios ojos. Al día siguiente cancelé un proyecto que tenía para la semana siguiente y empecé a planear. Quería saber. Y si me iba a destrozar, que fuera rápido. Que fuera como arrancar una tirita, de una. No tenía pruebas, no tenía nombre, no tenía caras. Solo ese olor que no se me quitaba de la nariz. El lunes por la mañana le dije que tenía una reunión fuera de Valencia, que iba a estar todo el día liado y que no volvería hasta tarde. Me miró un segundo con esa cara neutra que pone cuando no sabe si preguntarme más o no. Me dijo vale, suerte y siguió tomándose el café. No preguntó nada más. Ni a qué hora era la reunión, ni dónde, ni con quién. Eso, que antes me habría parecido una muestra de confianza, ahora me sonó a desinterés. O a estrategia. Me fui antes de lo habitual, cogí mi portátil, cerré la puerta del piso con cuidado y me fui directo a casa de mi hermano. Le pedí prestado su coche, uno viejo, gris, que no llamaba la atención. Él me miró raro pero no preguntó, sabe cuándo no debe hacerlo. Me estacioné cerca del instituto donde trabaja Patricia, unos 200 metros más allá, en una calle secundaria donde podía verla salir sin que me notara. Esperé dentro del coche 3 horas. Vi cómo salía a las 10:15 con otras 2 profesoras, como de costumbre.
Fui al baño de un bar de la zona para no perderla de vista y, cuando volvieron a entrar, me quedé esperando. A las 2:30 salió sola. Caminó hasta su coche, un paso tranquilo, ni rápido ni lento. Subió, esperó un momento dentro, probablemente para poner el GPS o cambiar la música, y arrancó. Yo la seguí a distancia, sin acercarme mucho, cambiando de carril para no llamar la atención. El tráfico de Valencia a esas horas es denso, pero logré no perderla. La vi girar hacia la carretera que lleva a un polígono industrial a las afueras. Me pareció raro. No hay nada allí que ella necesitara. Ningún supermercado, ninguna tienda. Solo naves, almacenes y algunos bares pequeños para camioneros. La seguí más despacio, con el corazón bombeando más rápido que de costumbre. Se detuvo frente a un local sin nombre visible. Una de esas cafeterías viejas con las persianas a medio subir, donde solo paran los que saben que ahí se puede estar sin que nadie pregunte nada. Bajó del coche, revisó su bolso, y justo cuando sacó el móvil, apareció un tipo desde la esquina del local. Alto, con barba de 2 días, deportivas negras, una chaqueta que claramente no era de trabajo. La abrazó. Ella le devolvió el abrazo con ambas manos, sin mirar hacia ningún lado. Después de 10 segundos de contacto, entraron juntos en la cafetería. No entré. No necesitaba hacerlo. Me quedé en el coche, sintiendo cómo se me cerraba el estómago, como si llevara horas sin comer y me hubieran dado un golpe seco en la tripa. No hacía falta ver más. No era un saludo, no era un reencuentro entre amigos, no era una tutoría con un padre de alumno, no era nada que se pudiera justificar dentro del margen de lo razonable. Era otra cosa. Era físico. Era íntimo. Era mi mujer con otro hombre. Me quedé media hora allí, sin moverme, con las manos en el volante, el motor apagado y el cuerpo tenso como si estuviera esperando una orden que nunca llegó. Cuando salieron, ella reía. No exagero. Reía como cuando ve una película estúpida en Netflix y se ríe sin preocuparse de si alguien la está oyendo. Él llevaba una mano en su espalda. Subieron al coche de ella, él al asiento del copiloto. Yo no me moví. No hice fotos. No grabé nada. No por piedad, sino porque no me salía. Porque no podía creer que estuviera pasando de verdad. No arrancaron enseguida. Estuvieron dentro del coche al menos 15 minutos, con las ventanas empañándose poco a poco, y cuando finalmente se movieron, él bajó del coche, se ajustó los pantalones, le dio un beso rápido en los labios, y se alejó caminando, como si nada. Ella se quedó sentada unos segundos, mirando al frente. Luego arrancó y se marchó. Yo no me moví durante otro buen rato. Solo después de media hora volví al coche de mi hermano, arranqué sin rumbo, conduje sin pensar. Acabé en la playa de la Malvarrosa, frente al mar. Me bajé, caminé un poco, pero no podía pensar con claridad. Todo se mezclaba en mi cabeza, el olor en el coche, su cara de inocente el sábado por la noche, las veces que me decía que estaba agotada, que no le apetecía salir, las conversaciones cortadas, los abrazos con un solo brazo, las miradas perdidas mientras yo hablaba. No era solo el engaño físico. Era la traición de cada día. La complicidad que fingía, la mentira constante mientras yo vivía pensando que solo estábamos atravesando una etapa gris como muchas parejas. Qué ingenuo fui. No volví a casa esa noche. Dormí en el sofá de mi hermano. Le dije que había discutido con Patricia. No entré en detalles. A la mañana siguiente me duché allí, me tomé un café de máquina y conduje hasta casa como si nada. Al entrar, ella estaba en la cocina. ¿Ya estás de vuelta? Pensé que ibas a estar todo el día fuera, me dijo, con una sonrisa tranquila, como si realmente creyera que yo seguía creyendo en su versión de la historia. Cambiaron los planes.
Le devolví la mirada, sin más. Ella siguió fregando una taza. No notó nada en mi voz, o si lo notó, lo disimuló. En ese momento entendí que podía fingir perfectamente cualquier cosa. Que el teatro lo tenía ensayado. Que no era la primera vez. Que todo eso no podía ser nuevo. Esa confianza, esa tranquilidad, eso venía de lejos. Me encerré en el cuarto de trabajo. Me senté delante del ordenador y empecé a pensar. No en cómo encararla. No en si debía gritarle o mostrarle pruebas. No. Empecé a pensar cómo iba a hacer para que todo esto no me destruyera. Cómo iba a mantener la calma. Cómo iba a prepararme para desmontar mi vida sin que me arrancara la dignidad. No iba a estallar. No iba a llorar delante de ella. Si me iba a separar, no iba a hacer un espectáculo. Iba a hacerlo a mi manera. Y lo primero que necesitaba era entender cuánto tiempo llevaba aquello pasando. ¿Quién era él? ¿Qué tanto sabía ella? Y, sobre todo, qué tan fácil le estaba resultando reírse de mí mientras fingía ser mi esposa. Porque si algo tenía claro, es que la mujer con la que me acostaba cada noche, no era la misma que me había prometido amor, respeto y verdad. Y eso, ya no se podía arreglar. Esa noche no dije nada durante la cena. Comimos casi en silencio, con la televisión encendida como excusa para no mirarnos. Patricia hablaba de cosas sin importancia, del instituto, de una compañera que había pedido traslado, de una excursión que estaban organizando para diciembre. Yo asentía cuando tocaba, respondía con frases completas pero vacías, midiendo cada palabra para no adelantarme. No quería una conversación improvisada. No quería que se escapara por cansancio o por victimismo. Quería que fuera claro, directo y sin margen para que luego pudiera decir que no entendió nada. Cuando terminó de cenar, se levantó, recogió el plato y dijo que estaba agotada, que se iba a acostar pronto. La seguí con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Esperé 10 minutos exactos. Apagué la televisión, me levanté despacio y entré en el dormitorio. Estaba sentada en la cama, con el pijama puesto, revisando algo en el portátil. Levantó la vista al verme y sonrió con normalidad, como si yo fuera un elemento más del decorado. ¿Todo bien?, me preguntó. No, respondí, sin elevar la voz, cerrando la puerta detrás de mí. Ella frunció el ceño, dejó el portátil a un lado y se sentó mejor, apoyando la espalda en el cabecero. ¿Qué pasa ahora? Me senté en la silla del escritorio, frente a ella. No me acerqué. No quería proximidad. Quería distancia. Quiero que me expliques qué haces los lunes después de salir del instituto. No respondió enseguida. Bajó la mirada, se tocó una uña, respiró hondo. Trabajo, David. Ya lo sabes. No, dije. No trabajas. Te vas a una cafetería en un polígono industrial. Te espera un hombre. Os abrazáis. Os metéis en tu coche. Te quedas dentro con él el tiempo suficiente como para que no haga falta que te explique lo que pasa ahí dentro. Levantó la cabeza de golpe. La sonrisa había desaparecido. Ahora había tensión. No sorpresa. No negación inmediata. Tensión. ¿Me estás siguiendo? No esquives la pregunta. Eso es una locura. Me estás vigilando como si fuera una delincuente. No esquives la pregunta, repetí, esta vez con más firmeza. Se levantó de la cama. Caminó un par de pasos, cruzó los brazos. Empezó a hablar más rápido. ¿Sabes lo que pasa contigo? Que estás paranoico. Que llevas meses raro, distante, mirando todo como si yo fuera una enemiga. Necesitaba hablar con alguien. Nada más. ¿Hablar dentro de un coche cerrado? No pasó nada.
No me mientas. No pasó nada, repitió, ahora más alto. ¿Qué pruebas tienes tú de lo contrario? Me levanté de la silla. No me acerqué a ella, pero ya no estaba sentado. Te vi. Eso la descolocó. No mucho, pero lo suficiente para que diera un paso atrás. ¿Cómo que me viste? Te vi llegar. Te vi abrazarlo. Te vi reírte. Te vi cerrar el coche. Te vi 15 minutos después. Te vi despedirte de él con un beso. Se quedó quieta. No lloró. No gritó. No se disculpó. Simplemente dejó caer los brazos. No fue un beso, dijo al final. Fue un gesto. No me tomes por idiota. Ahí explotó. Empezó a hablar casi sin respirar, moviendo las manos, caminando por la habitación como si necesitara espacio para justificar lo injustificable. Estoy harta, David. Harta de llegar a casa y no sentir nada. Harta de que todo sea rutina, silencio, pantallas. Harta de acostarme con alguien que ya no me mira. César me escucha. Me pregunta cómo estoy. Me hace sentir vista. Eso no es un crimen. No lo metas en el mismo saco, dije. Una cosa es hablar. Otra es lo que hiciste. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Seguir fingiendo? ¿Seguir acostándome contigo como si no pasara nada? Eso ya lo estabas haciendo. Me miró con rabia. Se acercó de golpe, me señaló el pecho. Tú no estabas ahí. Estabas físicamente, pero no estabas. No me toques ahora con tus reproches porque llegas tarde. No llego tarde, respondí. Llegué cuando decidiste engañarme. No fue un engaño, gritó. Fue una salida. Una válvula. No pensaba que llegarías a esto. ¿A qué? ¿A descubrirte? Empujó la silla del escritorio con el pie. Cayó al suelo. El ruido llenó la habitación. No me moví. No sabes lo que has hecho, dijo, con la voz temblando. Has roto algo que todavía podía arreglarse. No, contesté. Lo rompiste tú cuando decidiste meter a otro hombre en nuestra vida. Hubo un silencio pesado. Se sentó en la cama otra vez, esta vez con los hombros caídos. No era solo sexo, dijo más bajo. Era sentirme viva. Eso no te da derecho a usarme como decorado. No te usé. Viviste conmigo mientras te acostabas con otro. Eso es usar. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. ¿Qué quieres hacer ahora? Me quedé callado unos segundos. No por duda, sino por control. Sabía lo que quería hacer, pero no quería decirlo desde la rabia. Primero quiero la verdad completa. ¿Cuánto tiempo lleváis? 2 meses. ¿Dónde? En su piso. En el coche. En algún hotel cuando no podía más. Asentí despacio. No hice gestos exagerados. No grité. Noté como algo se cerraba por dentro. ¿Pensabas decírmelo? No lo sé, respondió. Estaba confundida. No estabas confundida, dije. Estabas cómoda. Se levantó otra vez. Se acercó a mí. Me agarró el brazo. No me dejes así. Podemos hablarlo. Puedo cortar con él. Aparté su mano con calma. Ya elegiste. No es justo, dijo. No puedes tirar 9 años por la borda por un error. No fue un error, respondí. Fue una decisión repetida durante 2 meses. Se quedó callada. Por primera vez, no tenía argumento preparado. A partir de ahora, continué, vamos a hacer esto con cabeza. No gritos. No escenas.
Vamos a separar nuestras cosas. Dormiremos en habitaciones distintas. Y mañana llamo a un abogado. ¿Eso es todo?, preguntó, con la voz rota. ¿Así de fácil? No es fácil, dije. Es necesario. Se sentó en el borde de la cama. Se tapó la cara con las manos. Esta vez sí lloró. Yo me quedé de pie, mirando el suelo, sintiendo una mezcla rara de alivio y cansancio. No me acerqué. No la abracé. No era crueldad. Era el límite. No pensaba que llegarías a esto, murmuró. Yo tampoco pensaba que me harías esto, respondí. Y así terminó. Sin golpes. Sin insultos. Sin promesas. Solo con una verdad que ya no se podía esconder y una distancia que había llegado para quedarse. A la mañana siguiente no cruzamos una palabra hasta después de las 10. Yo me levanté temprano, desayuné solo en silencio y salí a caminar por el barrio, sin rumbo, solo para calmarme. Necesitaba distancia, aunque fuera psicológica. No podía tomar decisiones importantes encerrado entre las mismas paredes donde ella me había mentido. Cuando volví, ella estaba en el salón, sentada con el portátil en las piernas, como si nada hubiese ocurrido, pero sin atreverse a decir nada. Cerré la puerta, dejé las llaves en la mesa y fui directo a la habitación de invitados. Allí había espacio para trabajar, un pequeño escritorio y una cama. Me senté y comencé a hacer una lista en una libreta, cuentas compartidas, facturas, el piso, el coche, cosas personales, todo lo que íbamos a tener que dividir. Me obligué a tratarlo como un trámite, como si fuera trabajo, como si no se tratara de mí. Quería tenerlo todo claro antes de ir al abogado, no dejar cabos sueltos, no cometer errores por culpa de la rabia. A mediodía entró sin avisar, se quedó en la puerta de la habitación y me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era culpa, ni vergüenza, ni tristeza. Era algo parecido al miedo, pero no de mí, sino de todo lo que había provocado. ¿Vas a decir algo o vas a seguir fingiendo que no existo?, preguntó. Estoy organizando lo que viene. No tengo tiempo para dramas. ¿Y eso es todo lo que significo para ti ahora? Eres la persona que decidió acostarse con otro durante 2 meses mientras vivía conmigo. No fue así, respondió, cruzando los brazos. Si fue así, y no te voy a dejar que lo maquilles para sentirte mejor. Lo estoy intentando arreglar. Lo que tú estás intentando es que no haya consecuencias. No quiero perderte, dijo, sin moverse de la puerta. Ya me perdiste. Solo estás esperando a que lo acepte del todo. Ella se quedó callada, respirando lento. No insistió, no lloró, no suplicó. Solo bajó la mirada y cerró la puerta al salir. Yo volví a concentrarme en la libreta. En cada línea que escribía, sentía que recuperaba un poco de control. Pensaba en cosas prácticas, en cómo dividir los muebles, en qué día sería mejor que uno de los dos se fuera unos días para evitar discusiones. Me metí en foros legales, comparé abogados de familia en Valencia, anoté teléfonos, precios de consultas. Al final del día llamé a uno y pedí cita para el jueves a primera hora. Cuando colgué, me sentí raro. No era liberación ni alivio. Era otra cosa, como si estuviera caminando hacia un lugar desconocido, pero sabiendo que no tenía opción. Por la noche, ella me dejó una nota en la encimera. Decía que iba a dormir a casa de su hermana, que necesitaba pensar. No la llamé. No le escribí. No me interesaba lo que tenía que pensar. Ya había pensado bastante cuando organizaba sus encuentros con ese tipo. Esa noche dormí solo y tranquilo, por primera vez en semanas. Sin sentir el olor de su champú al otro lado de la cama, sin el ruido de sus notificaciones, sin la incomodidad de fingir que todo estaba bien. Me desperté temprano, fui al supermercado,
cociné solo, hice ejercicio. La rutina me ayudaba a mantenerme firme, a no desviarme. Al día siguiente, ella volvió con cara de haber llorado, pero sin dar explicaciones. No pregunté nada. Nos cruzamos en la cocina y nos saludamos con un gesto seco. Comimos en silencio. Cuando terminamos, saqué una hoja impresa con una lista de temas para hablar. Se la puse delante. Esto es lo que tenemos que resolver antes de ir al abogado. La leyó sin tocarla. Tardó varios minutos en responder. ¿Ya fuiste? Tengo cita el jueves. ¿Y tú decides todo? ¿Ni siquiera me das margen para que lo hablemos juntos? Lo hablamos ahora. Pero esto va a terminar, y quiero que quede claro que no me vas a manipular emocionalmente para alargar lo inevitable. No te estoy manipulando. Si lo haces. Y si no lo ves, es parte del problema. Pasamos 2 horas hablando. Discutimos poco, pero ella intentaba constantemente suavizar los términos, decir que aún había cariño, que podríamos ir a terapia. Cada vez que decía algo parecido, yo le recordaba los encuentros con César. Se ponía tensa, incómoda, pero seguía. No porque creyera que tenía razón, sino porque no quería perder lo que había construido conmigo, aunque ya no lo valorara. Quería quedarse con el piso, con los hábitos, con la rutina. Con lo cómodo. Al final, le dejé claro que el piso se vendería y que repartiríamos la ganancia. Que el coche se lo quedara a ella, no me importaba. Que las cuentas se cerrarían y cada uno abriría las suyas. Que no habría negociación sentimental. Que no me interesaba su historia con ese tipo, ni si seguían viéndose, ni si se arrepentía. No era una conversación de pareja. Era una negociación. Fría. Dura. Necesaria. Esa misma tarde saqué todas mis cosas de la habitación matrimonial y las metí en cajas. Dormí otra vez en la habitación de invitados, ya de forma definitiva. Ella no se quejó. Solo me miraba de reojo, como si no terminara de entender que yo no iba a dar marcha atrás. El miércoles por la noche, antes de dormir, tocó la puerta de mi habitación. No dije que entrara, pero lo hizo igual. Llevaba una camiseta vieja y el pelo recogido. Se sentó en la cama, frente a mí. ¿De verdad esto es irreversible? Lo fue en el momento en que lo hiciste por segunda vez. Pensé que podría volver a confiar en mí. Tú piensas muchas cosas que no se ajustan a la realidad. ¿No quieres intentarlo por última vez? No. Se quedó unos segundos en silencio. Luego se levantó sin decir nada más y se fue. Yo apagué la luz y dormí como un bloque. El jueves fui al abogado. Le conté todo con detalles. Me dijo que, al no haber hijos y tener bienes compartidos simples, el proceso sería directo si no había disputas. Me explicó qué firmar, qué esperar. Le pedí discreción y rapidez. No quería meses de papeleo, ni cartas formales, ni reuniones inútiles. Quería terminar. Me fui de allí con una carpeta en la mochila y la sensación de haber tomado el control total por primera vez en mucho tiempo. Cuando volví a casa, ella estaba en la cocina. Me miró, pero no preguntó nada. Le di la carpeta. Aquí tienes una copia de todo. Léelo. Si quieres llevarlo a un abogado, hazlo. Pero vamos a terminar esto sin hacer más daño del que ya hiciste. La tomó sin decir una palabra. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el escritorio. Y por primera vez en semanas, abrí un documento en blanco. Escribí mi nombre, la fecha, y debajo, ¿qué he aprendido de todo esto? No esperaba que lo firmara todo tan rápido, pero al día siguiente, por la tarde, me dejó los papeles sobre la mesa del salón. No había notas, no había palabras añadidas, no había tachaduras ni condiciones.
Solo las firmas, en su sitio, con fecha. Los vi mientras salía del baño, pasé por el salón y los reconocí enseguida. Ella estaba en la cocina, abriendo una botella de agua, actuando como si se tratara de cualquier trámite doméstico. Me acerqué, tomé los papeles, los revisé uno a uno en silencio, y volví a la habitación de invitados con ellos en la mano. Me senté y los guardé en la carpeta sin expresión en la cara. Lo que me sorprendía no era la firma, sino la facilidad con la que la había puesto. Como si ya hubiera asumido que el juego se había acabado, que no quedaba nada que negociar, que cualquier intento de revertirlo solo la haría quedar más patética. Ese silencio, esa frialdad, eran la confirmación de que, aunque había drama, no había amor. Tal vez en el fondo de su cabeza pensaba que yo no tendría el valor de llegar hasta el final, que haría lo que hacen muchos, tragarme el orgullo, aguantar la infidelidad y adaptarme a un nuevo modelo de pareja donde el respeto se reemplaza por conveniencia. Pero yo no nací para vivir a medias. Esa noche volví a salir. Llamé a uno de mis amigos, con quien no hablaba desde hacía meses, y quedamos para tomar algo en una terraza tranquila. No le conté todo de golpe. Le dije que me iba a separar, que había sido decisión mía, que las cosas venían mal desde hacía tiempo. Él me miró con esa mezcla de sorpresa y alivio que a veces aparece cuando alguien no entiende por qué te fue mal, pero se alegra de que al menos tú ya lo hayas asumido. No me hizo muchas preguntas. Se limitó a escuchar. Yo necesitaba hablar, aunque fuera solo por sentir que la vida fuera de casa seguía existiendo, que no todo se había podrido en mi entorno. Me tomé 2 cervezas, volví a casa caminando, respirando el aire frío con calma. Cuando entré, ella ya estaba acostada. La luz de su cuarto estaba apagada. En la mesa del salón, había dejado mi carta del abogado, los documentos separados en carpetas, con un pequeño sobre encima que no quise abrir en ese momento. Lo abrí por la mañana, mientras me tomaba el café. Dentro solo había una hoja escrita a mano. No decía nada nuevo. Me hablaba de lo que habíamos construido, de los recuerdos que, según ella, nadie podría quitar, del dolor que decía sentir y de lo perdida que estaba. Decía que no quería justificar lo que había hecho, pero que tampoco era capaz de explicar por qué lo había permitido. Que se sentía sola, vacía, desconectada, que había cometido errores por no saber pedir ayuda. Que no esperaba que yo la perdonara, pero que quería que al menos entendiera que no todo había sido mentira. Doblé la hoja, la guardé en el cajón de la cocina y me fui sin dejar respuesta. No porque fuera cruel, sino porque no había nada que responder. Ya lo habíamos hablado todo. No me interesaban sus justificaciones, y mucho menos sus intentos de maquillarlo con nostalgia. Pasaron 2 días más sin novedades. Yo seguía en la habitación de invitados, organizando mis cosas. Llamé al abogado, le confirmé que todo estaba firmado, y le pedí que comenzara los trámites. Él me explicó que en unas semanas tendríamos la primera cita en el juzgado, que era probable que no hiciera falta siquiera que habláramos ante el juez si todo estaba claro. Yo acepté todo eso como quien acepta que le van a sacar una muela. No había nada que discutir. Solo había que dejar que la máquina siguiera su curso. Mientras tanto, comencé a buscar un piso pequeño para mudarme. No quería seguir ahí más de lo necesario. El ambiente era tan frío que a veces ni parecía que hubiera 2 personas viviendo en el mismo lugar. Nos cruzábamos sin hablarnos, compartíamos cocina sin saludarnos, cerrábamos puertas con más fuerza de la habitual aunque sin llegar al portazo. Solo queríamos que acabara. Una tarde me encontré con su móvil en la mesa del salón, desbloqueado. Nunca me interesó espiar sus mensajes ni revisar sus redes, pero algo en mí se activó. No lo cogí. No lo abrí. Lo miré durante 20 segundos y luego seguí caminando. Esa sensación, la de que ya no necesitaba saber más, me confirmó que estaba listo.
Que no me importaba si seguía viéndose con César, si le escribía cada noche, si lo había vuelto a ver. Lo que hiciera o dejara de hacer ya no me incluía. Me había borrado de su ecuación emocional y no pensaba volver a ese lugar. El día que programamos para que yo saliera de casa llegó más rápido de lo que esperaba. Ella se iría a casa de su madre por unos días. Me dejó las llaves, un papel con las cuentas pendientes, y se marchó sin abrazos, sin frases emotivas, sin dramas. Yo cerré la puerta, me senté en el suelo del salón vacío y me tomé 5 minutos en silencio, mirando alrededor. No era tristeza. Era una mezcla de fatiga y aceptación. Me levanté, empecé a embalar lo que faltaba, y llamé a una empresa de mudanzas. Había encontrado un estudio cerca del centro, pequeño, pero suficiente. Lo firmaría al día siguiente. Esa noche dormí en el sofá, con una manta, viendo una serie que ni presté atención. Lo importante era dejar atrás lo que quedaba sin convertirlo en algo más grande de lo que era. Por la mañana, antes de salir para firmar el contrato del nuevo piso, pasé por el dormitorio. Estaba tal y como lo habíamos dejado. Hice una última revisión por si olvidaba algo. Al abrir el cajón de su mesita de noche, encontré una caja pequeña con algunas fotos nuestras. No las toqué. Cerré el cajón con calma, salí de la habitación y cerré la puerta. Al llegar a la inmobiliaria, firmé los papeles, recogí las llaves, y antes de salir, me senté frente a la gente y le pedí un minuto. ¿Le pasa algo?, preguntó, preocupado. No, todo bien. Solo estoy empezando desde cero. Y era verdad. No con entusiasmo. No con esperanza desbordante. Simplemente con claridad. El estudio era pequeño pero suficiente. Una habitación, un baño justo, una cocina funcional y una mesa plegable junto a una ventana desde la que se veía parte de la calle. No había lujos ni detalles pensados para impresionar, pero todo estaba limpio, en orden, y lo más importante, nadie más tenía llave. El primer día no desempaqué nada más que lo esencial. Dejé las cajas amontonadas en una esquina, abrí una cerveza, me senté en el colchón nuevo apoyado contra la pared, y miré fijamente la puerta cerrada. No estaba celebrando nada, tampoco lamentando nada. Era simplemente el inicio de un periodo distinto, uno en el que no tendría que fingir conversaciones, ni compartir silencios incómodos con alguien que ya no me miraba como antes. Me quedé dormido vestido, sin apagar la luz, con el portátil sobre el pecho y la cabeza llena de pensamientos que no quería organizar. Al día siguiente, lo primero que hice fue cambiar el número de teléfono. No porque Patricia me llamara mucho, de hecho desde que se fue no había recibido ni un solo mensaje, pero quería que quedara claro que la comunicación entre nosotros, fuera del proceso legal, ya no existía. Mandé un correo al abogado avisando del cambio, actualicé mis datos en el banco, en mi gestor y con 2 amigos más. Nada más. No necesitaba explicaciones, ni avisos largos. Quien tuviera que saberlo, lo sabría. Esa mañana la pasé sacando cosas de las cajas, ordenando sin pensar, como una especie de terapia automática. Solo paré para almorzar. Luego volví al escritorio y abrí ese documento que había dejado en blanco días atrás. Escribí sin pensar demasiado, que había aprendido que confiar no es una garantía de nada, que el amor no siempre muere gritando, que a veces se apaga en silencio y uno no se da cuenta hasta que el aire ya no es el mismo. Que vivir con alguien no es prueba de cercanía, que dormir en la misma cama no asegura fidelidad, y que la rutina puede esconder muchas cosas si uno no está atento. No lo escribía para dramatizar, ni para buscar consuelo. Lo hacía para no olvidarlo. No quería convertirme en ese tipo que se culpa a sí mismo por lo que otro decidió hacer. Había cosas que, por más que uno se esfuerce, no dependen de uno. Y Patricia había tomado sus decisiones a plena conciencia, sin errores, sin confusiones.
No fue una caída, fue una elección sostenida en el tiempo. Cerré el documento sin ponerle nombre. Lo guardé con fecha, y listo. No necesitaba más. Una semana después recibí una notificación del abogado. La primera cita en el juzgado estaba fijada. En menos de un mes todo estaría cerrado si no surgía nada extraño. Ese mismo día recibí un correo de Patricia. No era largo. Solo decía que había recibido la notificación también, que aceptaba todo como estaba redactado y que esperaba que fuera rápido. No respondí. Me limité a reenviárselo al abogado y seguir con mi día. Pero esa noche, mientras me preparaba algo de cena, su nombre me volvió a la cabeza. No por nostalgia, sino por una duda que aún me rondaba. ¿Cuánto de nuestra vida había sido real para ella? ¿Cuándo había empezado a separarse de mí por dentro? ¿Desde cuándo había estado tan lejos aunque siguiera sentándose cada noche a mi lado en el sofá? Llamé a su hermana. No lo había hecho en todo este tiempo, y sabía que podía ser incómodo, pero necesitaba cerrar ese punto. Me contestó sorprendida. Le dije que no quería detalles personales, ni conflictos. Solo tenía una pregunta. ¿Sabías que Patricia estaba viendo a alguien más? Hubo una pausa incómoda, como era de esperar. Luego respondió sin rodeos. Me lo imaginaba. ¿Ella te lo dijo? No. Pero dejó pistas. Comentarios sueltos. Cambios de actitud. A veces desaparecía los fines de semana y decía que iba con amigas. Cuando preguntaba por nombres, cambiaba de tema. Nunca me lo confirmó, pero sí, lo sospechaba. ¿Y no pensaste en decirme algo? No era mi lugar, David. Me dolía, claro. Pero pensé que tú ya lo sabías o que era cosa vuestra. No quería meterme. Le agradecí la sinceridad y corté. No me molestó la respuesta. Al contrario, me aliviaba que al menos alguien más hubiera visto lo que yo tardé en aceptar. Me fui a dormir con la idea de que lo peor ya había pasado. Que no quedaban más sorpresas. Que lo único que faltaba era esperar que llegara la fecha final y firmar. Cuando llegó el día, fue más rápido de lo que imaginaba. En el juzgado no hubo palabras innecesarias. Patricia llegó puntual, vestida de forma neutra, sin maquillaje llamativo, sin joyas. Nos saludamos con un gesto seco, sin contacto. Nos sentamos en extremos opuestos. El juez revisó todo, preguntó si ambos estábamos conformes, y en menos de 15 minutos estaba todo hecho. Firmamos, nos dieron las copias, y al salir del edificio nos cruzamos una última vez frente a la puerta. Ella fue quien habló. Siento que haya terminado así. Así decidiste que terminara. No soy la misma persona que empezó esto contigo. Yo sí lo era. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue caminando sola por la calle. No la seguí con la mirada. No me interesaba. Crucé la calle en dirección contraria, guardé los papeles en la mochila y caminé hasta el metro. Durante el viaje de vuelta no sentí tristeza. Tampoco alegría. Era otra cosa, algo parecido a una calma artificial que te invade cuando sabes que ya nadie más puede hacerte daño en ese frente. Esa noche volví a mi estudio, abrí una cerveza, y por primera vez en semanas, llamé a alguien para hablar de otra cosa. Me reí. Conté anécdotas. Me sentí como yo otra vez, sin peso en la espalda. Esa fue la última vez que pensé en ella como parte de mi presente. Después de eso, solo fue un nombre más en un archivo de documentos firmados. Nada más. Nada menos. Solo lo que quedó después de todo lo que elegimos ignorar.